hoy de normativas y recomendaciones. O sea, esto es algo que me va a llevar 10 minutos, no más que eso, porque todo esto no es algo que ustedes tienen que saber de memoria. Todo esto que vamos a hablar ahora está no repartido, ¿ok? Yo lo único que voy a hacer es ordenárselos y decirles cuándo vamos a usar una o cuándo vamos a usar la otra, para que ustedes ya cuando lean un ejercicio, cuando lean una letra, sepan ya de una hacia qué norma o recomendación vamos a tener que ir. ¿Bien? Primero que nada, vamos a distinguir que normativa y recomendación no es lo mismo, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia para ustedes entre una normativa y una recomendación? La normativa tiene que cumplirse al pie de la letra y la recomendación es algo que puedes tomar o no. Exacto, esa es la cuestión básica. La norma, obviamente, es algo que se tiene que cumplir, ¿ok? Lo exige. Hay un ente que exige cumplir con una determinada cuestión y si no se cumple hay sanciones, ¿sí? Ya sea del tipo económica, por ejemplo, a través de normativas es como cierran boliches, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Sin embargo, las recomendaciones, por ejemplo, son no obligatorias. ¿Sí? O sea, nadie va a venir a controlar esa recomendación. La normativa se controla, la recomendación no. Por lo tanto, no hay sanciones. Entonces, ¿qué pasa con estas recomendaciones? Nosotros las recomendaciones principalmente las usamos para proyectar. ¿Sí? O sea, a nosotros nos va a servir para saber si estamos dentro de un valor o de un nivel que es adecuado para la situación que estamos proyectando o para la situación que tenemos adelante. Pero sabemos que si la cumplimos o no la cumplimos, más allá que afectarnos la moral no es, ¿ok? Bien, por eso vamos a tener que separar las dos porque obviamente que en esta materia tenemos de las dos. Hay normas y hay recomendaciones. Por ejemplo, dentro de las primeras normativas y recomendaciones, la primera separación que voy a hacer es que las podemos dividir como en dos categorías. Tenemos las normas y recomendaciones que están en niveles globales y en decibeles A, o sea, ponderadas, ¿verdad? Recuerden que global es lo opuesto a bandas, ¿no? O sea, cuando nosotros sumamos las bandas, ahí tenemos el nivel global. Entonces hay normativas que están en globales y en decibeles A. Y después, por otro lado, tenemos normativas y recomendaciones que están en bandas, o sea, por frecuencia, y en decibeles. ¿Tá? Esas son como las dos grandes categorías. ¿Por qué las voy a separar así? Porque, bueno, si yo sé que estoy resolviendo un ejercicio y ese ejercicio está por bandas, yo ya sé que voy a tener que ir a estas normativas y recomendaciones que están acá, que son las que están en bandas. Si yo estoy trabajando en globales, voy a tener que venir a estas primeras. ¿Se entiende? Y si además yo, por ejemplo, estoy usando estas que están en globales, ¿en qué unidad va a tener que estar el cálculo que yo haga? En DBA. Pues si la norma está en DBA, mi nivel va a tener que estar en DBA. ¿Se entiende? O sea, yo no puedo comparar algo que está en DBA con algo que está en DB y viceversa. O sea, tengo que mantener el mismo criterio. Bueno, vamos a empezar con las normas globales y en DBA. Estas normas y recomendaciones globales básicamente es donde vamos a encontrar todas las normas que son municipales, ¿sí? O nacionales. O sea, acá están todas las normas y recomendaciones uruguayas o de una determinada intendencia, en este caso la intendencia de Montevideo, que es con la que vamos a trabajar. Porque obviamente hay normas y recomendaciones que pueden variar según la localidad, según la intendencia. ¿Bien? Bueno. Y vamos a empezar con una de las más utilizadas, que es una norma que es de la Intendencia de Montevideo, que la conocemos como norma día-noche. Coloquialmente le decimos así, la norma día-noche. ¿Qué es lo que dice esta norma? Que subrayo es una norma, ¿ok? O sea, esto se controla, se exige y si no se cumple hay sanciones. Esta norma lo que nos dice es que durante el día, y esta norma considera el día desde las 6 de la mañana hasta las 22 horas. O sea, le llamamos día no porque haya luz de día, sino que le llamamos día porque es como el horario no bailable, por decirlo de cierta manera, no de boliche, no de que la gente sale de noche. De 6 a 22 nos dice
que lo que percibe el receptor, o sea, ese nivel de intensidad, tiene que ser, y esto sería menor o igual. Yo no le pude acá encontrar el simbolito de igual, pero esto es menor o igual a 45 decibeles A. Sin embargo, durante la noche, o sea, en el otro horario, de 22 a 6, o sea, horario bailable, horario nocturno, nos dice que el nivel que percibe el receptor tiene que ser menor o igual a 39. O sea, la norma es más estricta. Aclaraciones. Estas normas, como pueden ver, son globales y en decibeles A. O sea, no está en bandas, es global en decibeles A. Y se usa exclusivamente para vivienda. O sea, este es el nivel que tiene que haber adentro de una vivienda. Por ejemplo, yo tengo un boliche, ¿sí?, que me pusieron enfrente a mi casa, que está generando mucho ruido. Yo llamo a la intendencia para quejarme del ruido que hace el boliche, y de repente la intendencia lo que hace va a ser medir el nivel de ruido en mi casa. Lo puede pedir. Y la intendencia lo que se va a fijar es que ese boliche no genere, por ejemplo, más de 39 dentro de mi casa. ¿Sí? Porque si no ya estaría incumpliendo la norma. Y ahí es donde puede haber sanción para el boliche. Habrá un aviso, habrá un segundo aviso, bueno, tercer aviso multa, cuarto aviso ya se cierran. O sea, es como medio así. ¿Queda claro esto? O sea, esto es nivel de ruido interior, ¿tá? No es afuera de una vivienda, es adentro, ¿tá? Y es de uso para vivienda, salvo que el ejercicio que estoy haciendo diga otra cosa, ¿tá? Pero esta es la generalidad. Si trabajo en una vivienda, voy a usar esta norma. ¿Bien? Siguiente, normativa. Esto también es norma, ¿ok? Norma del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Esta norma, como lo dice su nombre, es del Ministerio de Trabajo, o sea, es una norma que vamos a utilizarla para ambientes laborales. ¿Bien? ¿Qué dice esta norma? Bueno, para ambientes laborales, esta norma dice que el nivel equivalente, el nivel de ruido, tiene que ser menor o igual a 80 decibeles A para que no exista riesgo de daño auditivo. Primero que nada, de vuelta a lo mismo, esto es un nivel global en decibeles A, y vieron que yo acá adelante les puse que es un nivel equivalente. Si nosotros recordamos cuando vimos niveles estadísticos hace varias clases atrás, nosotros dijimos que el nivel equivalente, ¿se acuerdan? Era el nivel promedio de un ruido variable. O sea, que este 80 es el nivel promedio de un ruido variable. ¿Por qué se usa el nivel equivalente? Bueno, porque una persona trabaja, por ejemplo, 8 horas dentro de un local, ¿verdad? Haciendo una tarea, por ejemplo. Y no quiere decir que el nivel tenga que ser todo el tiempo 80. Significa, a veces el nivel va variando, ¿verdad? A veces hay 85, a veces hay 72, a veces puede haber 69, a veces hay 90. Entonces, lo importante es que el promedio, el nivel promedio de ese local no supere los 80, ¿sí? O sea, este es como el promedio de las 8 horas de trabajo. ¿Se entiende eso? Esto igual no le van a dar bola. Que sea equivalente. O sea, para ustedes lo importante es que el nivel adentro de ese lugar de trabajo no supere los 80, punto. ¿Ok? ¿Qué pasa si se supera este nivel de ruido? O sea, ¿qué pasa si hay más de 80? ¿La gente no puede trabajar? No, la gente puede trabajar, pero ahí es donde el uso de protección auditiva se vuelve obligatorio. ¿Sí? O sea, el trabajar con las famosas orejeras. Esa es como cuando nosotros vemos a los de los martillos neumáticos. Obviamente que el martillo neumático, ¿sí?, es un aparato que genera un nivel que supera los 80. ¿Sí? Por eso el operario tiene protección auditiva para poder utilizarlo y los que están alrededor de él también. ¿Se entiende? El que está en el aeropuerto ahí estacionando el avión, que lo vemos con las banderitas, también tiene puesto, ¿sí?, protección auditiva por las turbinas del avión. Bueno, eso es lo que ocurre. A veces hay situaciones en las que no podemos evitar que haya más de 80, entonces ahí se vuelve obligatorio el uso de protección auditiva. Y esto es algo que tiene que cumplirse. ¿Ok? ¿Queda clara esta norma?
Lo que yo les estoy comentando, como les decía, está en el repartido. Página 36. O sea, no hay que saberlas de memoria. Bien. Por ejemplo, la primera, que llamamos día-noche, es esta que está aquí. Limitación en la transmisión de ruidos a terceros. Niveles sonoros máximos de inmisión, o sea, inmisión es lo que entra, adentro, ¿sí? Inmisión. Es 45 decibeles A de día y 39 de noche. Ustedes acá tendrían que agregar que esto es para vivienda y que es una norma de la intendencia, si quieren. Porque acá en el repartido aparece así como tirada ahí en paracaídas, ¿verdad? Y no aclara demasiado. Y luego, acá tienen abajo la del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que es la que vimos recién. Que les voy a decir que tienen que hacer una corrección. Vieron que acá la norma dice 85 en vez de 80. Ojo. Esto era antes. Antes, acá en Uruguay, se trabajaba con este 85, ¿sí? Pero este nivel, en el año 2013, recuerden que este repartido es un repartido que ya tiene varios años, en el año 2013 esta norma fue actualizada y la tolerancia disminuyó a 80. ¿Ah? O sea que este valor hay que modificarlo ahí, escríbanle 80 si tienen el repartido, y si no, recuerden que en el repartido esto acá no es correcto. ¿Ok? Y de esta hoja, como les decía, esta hoja es la legislación nacional, o sea, son normas nacionales. ¿Ok? O sea, son normas que se tienen que cumplir, como dice ahí, a nivel nacional. Bueno, la de la Intendencia de Montevideo es de la Intendencia de Montevideo. Puede variar en alguna otra intendencia, pero muchas adoptan el criterio que hay acá. ¿Está claro esto? Muy bien, volvemos a la diapo y seguimos avanzando. ¿Qué más tenemos? Están las recomendaciones del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Y acá hacemos la diferencia de que estos son recomendaciones, ¿verdad? O sea, nuevamente volvemos a lo mismo, son recomendaciones. O sea, no son obligatorias, ¿tá? No se controlan, no hay sanciones si no las cumplimos. Pero nos van a servir de mucha utilidad a la hora de proyectar, a la hora de saber si el ruido con el que estamos trabajando es elevado o no, o puede ser molesto o no. ¿Tá? Básicamente estas recomendaciones van a estar en globales y en decibeles A y están en la página 33. Ahora se las muestro. Y básicamente van a servir para todo lo que no es vivienda o ambiente laboral. Obviamente, si yo estoy trabajando en una vivienda, el ejercicio que estoy resolviendo es en una vivienda, voy a usar la de la Intendencia. Si estoy trabajando en un ambiente laboral, voy a utilizar la del Ministerio de Trabajo. Ya si estamos en otra actividad, por ejemplo, una biblioteca, un gimnasio, un banco o una oficina, ahí vamos a utilizar las recomendaciones. ¿Se entiende? ¿Cuáles son las recomendaciones? Bueno, las recomendaciones, como les puse ahí, están en la página 33. Un título muy sugerente: niveles de ruido de fondo máximos admisibles, ¿sí? O sea, estos son niveles máximos admisibles. Nosotros le llamamos, ¿por qué dice ruido de fondo? Hago una pequeña aclaración. Nosotros le llamamos ruido de fondo a todo ruido ajeno al principal o al que no es de fondo. Por ejemplo, si yo estoy tocando la batería en mi casa, la batería no es un ruido de fondo, porque es el ruido que yo estoy haciendo. ¿Se entiende? O sea, no voy a considerar el ruido de mi batería. Va a ser ruido de fondo para el vecino, mi batería. ¿Se entiende eso? Si yo estoy en una sala de conferencias y tengo una persona que está hablando, esa persona que habla no es ruido de fondo. El ruido de fondo será el aire acondicionado o las otras personas
que están hablando así entre ellos a escondidas, ¿no? O sea, ¿se entiende? Bueno, esta tabla es muy fácil de usar. Nosotros acá tenemos, como pueden ver, muchos programas arquitectónicos diferentes organizados por categorías, ¿sí? Y después tenemos divididos por diferentes locales, por ejemplo, salas de conferencia, teatros, cines, sala multifunción, estudio de televisión, museos, aulas, gimnasios, habitaciones de hotel, o sea, hay de todo. Y justamente la última columna, ¿qué me dice? Nivel máximo en DBA. Y esto de acá es nivel global. ¿Tá? Por ejemplo, si yo estoy diseñando o trabajando en una sala de conferencias, el ruido de fondo de esa sala de conferencias no puede superar los 30 decibeles A. ¿Qué es el ruido de fondo de esa sala? Por ejemplo, el ruido que viene de afuera de esa sala, ¿sí? No el ruido que se genera dentro de la sala de conferencias. Si hay una persona hablando, no es ruido de fondo. El ruido de fondo es lo que viene de afuera. ¿Se entiende esto? Entonces, con esto, con estos niveles que están acá, es que nosotros podemos evaluar si el nivel que tenemos es adecuado o no para la actividad. ¿Bien? Y listo, se terminaron los niveles globales en decibeles A. Con todo esto que está acá, que no es mucho, pero es suficiente, ustedes van a evaluar todos los problemas que ustedes encuentran en el día del examen, ¿ok? O en cualquier ejercicio, o mismo también para su trabajo final de carpeta y demás. Bueno, después, ¿qué pasa si estamos evaluando una frecuencia determinada? Por ejemplo, nosotros una vez en clase hicimos un ejercicio que estábamos haciendo los cálculos para la banda de 500. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si yo estoy trabajando en una banda específica, en una frecuencia específica? Ahí ya no puedo usar esto, porque estos son niveles globales. Entonces ahí vamos a tener que utilizar lo que llamamos curvas NR y NC. Las curvas NR y NC no son normas. Son recomendaciones. ¿Tá? O sea, nosotros las tomamos como recomendaciones. Están en la página 33 y 34. Ahora lo vamos. Significan noise criteria y son una norma utilizada en Estados Unidos que creo, por eso le pongo signo de interrogación, pero que son las ASTM. O sea, cosa secundaria, pero lo que nos importa es que para evaluar en bandas utilizamos dos normas o recomendaciones, en realidad son normas en otro país, acá son recomendaciones, que son las curvas NR, o sea, las curvas de nivel de ruidosidad, o el noise criteria, ¿ok? Y les muestro esto de aquí. Justamente en la página 33, ¿qué tenemos que aparecer en esta columna? NR, NC. O sea que esta columna que está aquí es para globales en decibeles A y esta columna que está aquí es para trabajar en bandas. ¿Ok? ¿Cómo se usa esto? Bueno, vamos a suponer que yo tengo una sala de conferencias. Entonces, yo voy a sala de conferencia, me fijo acá, ¿y qué me dice? Que la NRNC es 20-25. ¿Qué significa eso? ¿Que la NR es 20 y que la NC es 25? No. Es un rango. Significa que la NR y la NC están entre 20 y 25. ¿Ok? Ahora vamos a ver qué es ese 20-25, pero primero les explico qué es ese valor de 20 y qué es ese valor de 25. El valor más chico es cuando nosotros tenemos menor tolerancia al ruido. Supongamos que yo estoy haciendo una sala de conferencias y la persona que me pide el diseño de esta sala y demás me dice,
mirá que el ruido no puede entrar ni puede escucharse, pero nada. O sea, no quiero que haya ruido de fondo, pero nada, no hay tolerancia. O sea, es súper estricto y queremos ser muy específicos. Entonces ahí usamos el 20. O sea, el 20 es un valor estricto, es como el que me permite menos nivel de ruido. Si, por ejemplo, yo quiero sacrificar un poquito de ruido, pero para obtener de repente algo un poco más económico, ahí es donde voy a las 25. O sea, es como que ahí eso lo que hace es permitirme un poquito más de ruido, por decirlo de cierta manera, pero está todavía dentro de valores que son correctos. ¿Se entiende por qué está como esta separación? Hay algunos que solo tienen un único valor y hay otros que tienen como eso, mínimo y máximo, ¿verdad? O riguroso y no tan riguroso. Entonces, sala de conferencia 2025. Para simplificar esto, lo que vamos a hacer es siempre agarrar el más bajo. ¿Tá? Esa es la recomendación y es lo que hace Ovidio. Ovidio siempre agarra el más chico. ¿Tá? A nivel teórico, básicamente, si agarramos el más chico, estamos cubiertos para toda situación. No hay problemas de dinero el día del examen. Ustedes siempre agarran el valor más pequeño. ¿Tá? Esa es la regla que vamos a manejar. Entonces, vamos a suponer salas de conferencia 20. ¿Qué hago con ese 20? Con ese 20 vamos a la siguiente página, que es la 34, ¿sí? Y acá me encuentro con dos tablitas, una que dice curvas NR y otra que dice curvas NC. Como les dije hoy, son dos normas distintas. ¿Tá? La NR es una norma ISO, la NC es una norma Yankee, ¿ok? No hay que ir a las dos, hay que ir a una de las dos. En teoría, ustedes pueden usar cualquiera de las dos, porque son normas equivalentes. O sea, hay diferencia entre las dos. ¿Tá? Pero lo mismo, para simplificarles a ustedes la vida, vayan a curvas NC, a la de abajo. Ovidio usa las curvas NC. ¿Tá? ¿Estamos de acuerdo? O sea que en la página 33 siempre agarramos el valor más chico y con ese valor venimos acá y vamos a las curvas NC. Entonces, por ejemplo, la sala de conferencia era 20, ¿verdad? Entonces, yo voy acá a las curvas NC 20 y acá me dice el nivel máximo para cada banda. Esto de acá sería el nivel máximo para cada banda. En la banda de 125 no puede haber más de 40, en la de 250 no puede haber más de 33, en la de 500 no puede haber más de 26, y así sucesivamente, por ejemplo. ¿Queda entendido esto? Y listo, se terminó normativa. Con estas cosas que vimos recién, en estas páginas, que son básicamente 3 páginas, es que ustedes van a evaluar todos los ejercicios que hagan, ¿ok? Cuando nos preguntan, ¿es aceptable ese nivel de ruido? ¿Hay que, o es necesario hacer alguna modificación en no sé qué? Bueno, todo eso lo evaluamos mirando las normas. Bien. Vamos a hacer un ejercicio. Quiero que sepan que con esto que acabamos de ver recién, ya podrían resolver el 92,3% de todos los exámenes. O sea que están en condiciones básicamente de agarrar un examen cualquiera prácticamente y tener las herramientas para resolverlo. Igual obviamente yo les voy a recomendar después algunos ejercicios para hacer, para que justo, porque es típico que justo agarrás aquel examen que fue re difícil, que a veces hay algunos, son pocos, pero hay un par ahí que son complicados. Entonces esos por lo general los guardo para después. Primero vamos a practicar con ejercicios más normales, ¿sí? Y dejamos los más complejos para después. Bueno, de aquí, este ejercicio, que se los mandé por WhatsApp,
sea que lo tienen ahí, les mandé una foto, es el ejercicio 2 de agosto del 2018. ¿Tienen ahí para leer la letra? Bien. Bueno, vamos a leer la letra juntos, vamos a ver de qué se trata. Esto es un ejercicio que yo diría que está con su dificultad apenas por encima de la media. O sea, los ejercicios de acústico por lo general son un poco más fáciles que este, pero los hay también algunos un poco más difícil, que bueno, eso pasa en todos los exámenes. A veces al profesor se le va un poco la olla y bueno, y delira ahí con algún delirio místico que tiene su complejidad. Pero este está por encima un poquito de la media. Dice, se trata de un emprendimiento industrial donde se ha instalado entre varias industrias una imprenta. Se tienen dudas si en las oficinas de administración se obtendrá una situación de confort en lo que refiere al ruido. Entonces nos piden evaluar las oficinas mencionadas. O sea, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Vamos a tener que calcular el nivel de ruido de esa oficina para después, con alguna norma, alguna recomendación, evaluar si ese nivel de ruido es aceptable o no. ¿Se entiende? Bien. Dice, la misma es frentista a una avenida distante 10 metros, como esto que yo dibujé acá. O sea, tenemos una fuente 1. Es muy común que los exámenes de acústico no traigan dibujos. Los dibujos los tienen que hacer ustedes, y eso es súper importante. O sea, yo voy a tener acá una fuente número 1, que es esta avenida, ¿verdad? Que está distante 10 metros de esa oficina, ¿verdad? De esa fachada. ¿Bien? Y además, esa oficina se ubica contigua a una sala de encuadernación. Acá tenemos que está pegada a una sala de encuadernación. Y esta sala de encuadernación, además, da hacia un patio donde se instaló un equipo de bombeo que dista 5 metros de la fachada. O sea que hay otra fuente que está en un patio que dista 5 metros de la fachada de la oficina de encuadernación. ¿Se entiende la situación? Súper importante, súper importante el dibujito para entender lo que está pasando. Bueno, después nos pide realizar comentarios sobre los resultados obtenidos. Obviamente nosotros vamos a calcular el nivel de las oficinas y después de calcularlo y de ver la normativa tenemos que hacer una evaluación. Bueno, el nivel es elevado o no es elevado, ¿por qué es elevado? De repente, si tenemos ganas, porque no lo pide, pero podemos decir qué modificación podríamos hacer para mejorar la situación, bueno, qué sé yo, realizar un comentario sobre el resultado. Y nos da un montón de datos, datos organizados por categorías. Por ejemplo, sabemos que la bomba exterior, lo que yo puse acá como fuente 2, tiene un nivel de potencia de 115 decibeles A, valor global ponderado, ¿verdad? Eso es un valor global ponderado, porque no está por bandas. Después nos da los niveles de ruido medidos a 5 metros de la avenida. Por eso yo puse acá 5 metros, y acá hubo un fulanito que se paró con el sonómetro a medir el nivel, y como sabemos que el ruido de tránsito es un ruido variable, midió el L10 y el L90. Recordemos que el L10 son los niveles máximos de ruido, o sea, el promedio de máximos, y que el 90 es el de mínimos, ¿sí? O sea que los máximos andaban por 82, los mínimos andaban por 80. Datos de la oficina. La oficina tiene un tiempo de reverberación de 0,7 segundos. Las dimensiones son de 5 por 6 por 3. La fachada es un muro como el M04, o sea, ese es el código para ir a buscar a la tabla, a ver qué características tiene ese muro. Y el vidrio, y además tiene vidrio, o sea, ventana o lo que fuera, que es como el B20, también para ir a buscar sus características, y tiene una superficie de 7,5 metros cuadrados, o sea, le faltó el cuadrado ahí. ¿Ok? Local de encuadernación tiene unas dimensiones de 5 por 10 por 3, una absorción de 15 sabines, o sea, lo que absorben los materiales y los elementos, 15 sabines,
Adentro hay una fuente con un nivel de potencia de 86 decibeles A, o sea que ahí adentro de la sala de encuadernación pasa algo de ruido. Y la fachada es vidriada como la B04. El tabique separatriz, o sea, el que separa la oficina de la sala de encuadernación, es un tabique de yeso tipo T02 y tiene una superficie de 15 metros cuadrados. Un montón de cosas, ¿ok? ¿Cómo se come esto? Bueno, vamos por partes, ¿verdad? Ole, se me fue la compartida ahí. Bueno, ¿cómo se come esto? Lo que hay que hacer en cualquier examen, y más cuando es un examen como este, que tiene muchos datos y pasan muchas cosas, es tratar de trabajar ordenado. O sea, voy por partes, ¿ok? ¿Qué es lo que va a ocurrir en este ejercicio? Básicamente, yo voy a tener que, para calcular el ruido total que hay en la oficina, que eso es lo que yo quiero, ¿verdad? Calcular el ruido total de la oficina, le van a venir como ruidos de muchos lados diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, voy a tener el nivel de ruido de tránsito que va a ingresar a este local, ¿verdad? ¿Se acuerdan cómo se resuelve esta situación? Lo habíamos visto cuando vimos niveles estadísticos. Hicimos un ejemplo que era idéntico. No, tengo que hacer reducción por... Reducción por distancia. ¿De quién? ¿Del L10 o del L90? Y de los dos, tal vez. ¿Del máximo o del mínimo? Y no sabés, porque la otra vez el puntual, no me acuerdo. Bueno, primera pregunta.